Amén. Listos para ser esos enfermeros del Señor espirituales, ¿verdad? Y poder ayudar a sanar al que viene herido. Ay, Santo Padre, gracias, Señor. Amén. ¿Todos lo tenemos? Amén. Marcos 2 dice: Jesús sana a un paralítico. El título de esta palabra que el Señor me daba no la puse yo, es de Marcos 2. Amén. ¿Sí lo tienen? El título de la palabra que el Señor me daba dice: ¿eres espectador o provocador de la gloria de Dios? Amén. Amén. ¿Somos espectadores o somos provocadores de la gloria de Dios? ¿Qué somos, hermanos? Somos provocadores. Vamos a ser provocadores de la gloria de Dios. Amén. El título que yo les estoy dando, mis hermanos, es el título que el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? Titular esta palabra. Amén. Vamos a entrar en la palabra. La palabra del Señor se lea un rato al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una puerta bajaron el lecho, y en el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Voy a leer una vez más el 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Vamos a orar para entrar en la palabra. Amén. Bendito Padre Celestial, Padre Todopoderoso, en esta mañana, Señor, Padre bendito, venimos con un corazón, Padre, humillado, Padre, buscando tu presencia, Padre, con un corazón contrito y humillado, Padre Todopoderoso. Yo te pido en esta mañana, Padre Todopoderoso, que me quites desde ya, Padre bendito, que sea tu Espíritu Santo, Padre, trayendo, Señor, esta palabra, Padre, este ungüento, Señor, para nuestro corazón, para nuestra alma, Padre bendito. Yo te pido, Padre, que pongas carbón encendido en mi boca, Padre Todopoderoso, que sea tu palabra, Señor, tocando hasta los tuétanos, Padre bendito, que no salgamos como venimos, Padre Todopoderoso. Oh, Padre bendito, que nos toques, Padre, que nos llenes, Padre, con un toque, Padre, de tu Espíritu Santo, Padre. Puedes transformar nuestras vidas, Padre Todopoderoso. Yo te pido, Señor, que mientras yo predico tu palabra, Padre, mientras yo hablo de tu palabra, Padre, seas tú tocando, seas tú restaurando, Padre, seas tú sanando, Padre, los corazones, Padre Todopoderoso, Espíritu Santo de Dios, Padre. Oh, Padre Todopoderoso, limpia los aires, Padre, de toda potestad, Padre bendito, limpia los aires, Padre Todopoderoso, de todo aquello que quiera detener, Padre Todopoderoso, el derramar, Señor, de tu presencia, Padre. Pon unción nueva, Padre, en esta mañana, Padre Todopoderoso. Oh, Padre bendito, que tu palabra caiga, Señor, en tierra fértil, Padre Todopoderoso, y que dé fruto al 100 por 1, Padre Todopoderoso. En el nombre bendito de mi Señor Jesucristo, desde ya te doy las gracias, Padre. Espíritu Santo, Padre, seas tú, Padre, tomando el control, Padre, de esta palabra, de este tiempo, Padre bendito. Yo te doy las gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Qué hermosa la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. En esta mañana, mis hermanos, yo les voy a hacer una pregunta. No me la respondan a mí, respóndansela al Señor, a ustedes. ¿Cómo está nuestra fe? ¿En qué está puesta nuestra fe? Amén. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que estaban reunidos en una casa. Miren, mis hermanos, así como aquí quizás muchos van a tener en poco, mis hermanos, que estamos aquí reunidos. Yo siempre lo digo, ¿verdad? Allá están aquellos locos, nos van a decir reunidos.
Allá están aquellos rebeldes que se fueron de una iglesia y se fueron de otra. Pero realmente no entendieron el propósito de Dios. Que todo lo que estamos haciendo es por fe, no por vista. Que es el Señor el que nos tiene aquí. ¿Cuál es nuestra fe que tenemos en esta mañana? ¿Dónde está puesta nuestra fe, mis hermanos? Y dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? En Marcos, que estaban reunidos, que Jesús estaba predicando la palabra, el evangelio, así como hoy estamos aquí, mis hermanos. Y por eso el título de la palabra, ¿eres espectador? ¿Somos espectadores o somos provocadores de la gloria? Amén. Y dice la palabra, ¿verdad? Que estaban reunidos ahí en la casa, pero que había un paralítico. ¿Cuántos amigos, familiares paralíticos nosotros tenemos? Oh Padre, yo siento la gloria de Dios en este lugar. Siento al Espíritu Santo, mis hermanas, mis hermanos. ¿Cuántos amigos paralíticos tenemos? ¿Cuánta familia paralítica tenemos, mis hermanas? Espiritualmente, que no se pueden mover, que sí están trabajando, que tienen empleo, pero que van directo al infierno. Y que nosotros estamos aquí, nos venimos a llenar y nos venimos a llenar y nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos de la palabra, nos llenamos del Espíritu Santo y nos llenamos de la gloria y llegamos a nuestras casas a encerrarnos. Y estamos aquí solamente como espectadores, mis hermanos. Pero aquí en su bendita palabra dice, ¿verdad?, que cuando el Señor estaba hablando las buenas nuevas del Evangelio, Cristo vino, y desde que vino, desde antes de venir, preparó el terreno. Mandó a Juan, ¿verdad?, para que preparara el terreno, para que cuando Él viniera, Él pudiera seguir predicando el Evangelio, para luego entregarse Él en sacrificio. Porque el diablo no lo mató, el Señor lo reprenda. El diablo no lo venció, mis hermanas. Cristo se entregó en sacrificio por usted, por mí y aún por nuestros amigos, por nuestra familia paralítica que está allá afuera. Entonces en esta mañana el Señor quiere que nos hagamos esa pregunta. ¿Cuántos amigos, cuántos familiares, cuántos conocidos paralíticos tenemos allá afuera? Esperando, mis hermanos, que nosotros agarremos la camilla espiritualmente y que los traigamos a los pies de Cristo. Que le digamos, mira, allá en aquella casa hay una loca que está predicando de la palabra de Dios, de un Cristo de poder, de un Cristo que la levantó, que la sacó de lo peor, del lodo cenagoso, que el mundo no daba nada por ella y aún no da nada por ella, pero que Cristo la levantó y que ella, no por ella, sino por Él, está predicando la palabra. Está dando esa palabra que es un ungüento para nuestra alma, para nuestro corazón. Amén, aleluya, hermanos. Y dice la palabra de Dios que estaban ahí reunidos y llegaron aquellos, dice la palabra, porque no dice ni siquiera que eran los discípulos. A veces, mis hermanos, estamos aquí en la iglesia o a veces hay gente alrededor que está mirando, escuchando lo que estamos haciendo, y para más ellos, miren, mis hermanos, algo bien tremendo que el Señor me hablaba y me lo está poniendo ahorita. A veces estamos aquí adentro como espectadores, como yo le decía ahorita, llenándonos de la palabra, llenándonos de su unción, de su poder, de su autoridad, y queremos venir aquí quizás a una iglesia o aquí donde estamos reunidos a demostrarle a todo el mundo, mira cómo Dios me usa, mira el poder que yo tengo y yo soy más y yo, pero cuando vamos allá afuera no podemos ni siquiera decirle a alguien, Cristo te ama, Cristo te espera. Amén, hermanos. Pero el verdadero discípulo, mis hermanos, miren qué tremenda la enseñanza que nos da en Marcos el Señor. Que a veces los que están más afuera viendo, porque ahí dice que aquellos los fueron a traer, los subieron al techo porque no podían entrar, porque a veces nosotros mismos, hermanos, con nuestra forma de vivir allá afuera, le cerramos las puertas, mis hermanos, a esos amigos paralíticos, a esos familiares paralíticos. Por a veces nuestra forma de hablar, por nuestra forma de caminar. Yo me he equivocado muchas veces, mis hermanos, hasta con mis hijos. Hasta la forma de hablar, de expresarme, aunque después me arrepiento. Y uno mismo, mis hermanos, cierra la puerta para traer a nuestros amigos, a nuestros familiares, a Cristo. Amén.
Pero dice la palabra que aquellos, ¿quiénes son aquellos, mis hermanos? Probablemente sean aquellos que nos conocen y que le dicen, mira, allá la hermana Yadira anda con la loquera, hasta allá se pone falda larga, hasta allá no se maquilla. Allá la hermana Mari, mira, ya no usa sus blusas escotadas, amén, aleluya. Y no porque el hombre se lo haya dicho, sino porque Cristo la conviccionó. Allá anda aquella loca que andaba vendiendo maquillaje, que tenía un negocio que todas Las Vegas la conocía, pero que ahora dice que ya no se maquilla porque está predicando la palabra de Dios. Y hay veces, hermanos, que Dios usa a la gente de afuera para traer gente que es inconversa muchas veces. Y le dice, pues allá andan aquellas locas, dando trataditos, invitando a la gente allá afuera. ¿Qué andan haciendo? Yo no sé, pero tal vez ellos te pueden ayudar. Entonces en esta mañana, mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? No con lo que nos va a dar mi hermana Yadira, con lo que Él ya nos dio, con el depósito que Dios ya puso en nosotros. Porque es lo que el diablo pelea, mi hermano. A veces estamos equivocados, que es, ay, porque mi cara bonita, que por el cuerpo, que por lo que tengo. No, mi hermana, no, mi hermano, es por el depósito de Dios en nuestras vidas. Es porque el diablo pelea el alma, es porque sabe que si nosotros despertamos y nosotros somos esos que dice la palabra, aquellos que van y traen a nuestros amigos, que no tienen ya salida. Hay mucha gente, mire mi hermana, Dios me ha dado cachetadas de verdad y no con guante blanco. Que a veces yo miro y digo, aquella persona quizás vive mejor, tiene un matrimonio estable, tiene un carro del año, tiene un casón, pero no tienen a Cristo. Y de repente me caen las llamadas, mis hermanos, y me dicen, Juani, ¿puedes orar por mí? Mi matrimonio se está destruyendo, mis hijos andan en la calle, Juani, no sé qué hacer, dile a tu Dios que me ayude, enséñame a hablarle a tu Dios. Y Dios me calla la boca. Y Dios me calla la boca y me dice, de nada sirve todo lo que están haciendo aquí en la tierra si no están haciendo tesoros allá en los cielos. Si no están trabajando para mí, si no me han entregado su vida. Entonces, mis hermanos, dice aquí, ¿verdad? La palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Mis hermanas, ¿a quién necesitamos ir a cargar? A cargarle el alma con la palabra de Dios. ¿A quién necesitamos hacerle una llamada y decirle, mira, quizás no me creas, pero yo encontré al Cristo de poder que cambia, que restaura, que sana las heridas, que te cambia el nombre, que te perdona los pecados? Porque a cuántos de aquí el Señor nos ha perdonado los pecados. Amén. A mí, yo soy la primera que el Señor perdonó mis pecados. Y dice la palabra, mis hermanos, que cuando el Señor venimos a Cristo y Él nos perdona, echa todos nuestros pecados al fondo del mar y no tiene más memoria de ellos. Aunque el diablo nos esté señalando por nuestro pasado, mis hermanos, Cristo ya no se acuerda de eso. Porque Él pagó un precio muy alto por nosotros, mis hermanas. Él pagó un precio muy alto por nuestros hijos, por esos amigos, por esa familia que se está perdiendo, mis hermanos. Así es que miren, mis hermanos, dice el 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros, mis hermanos? Espiritualmente, ¿cómo vamos a romper el techo para traer esas almas a Cristo? Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que todo aquel que vuelve a traer, que es puente, mis hermanos, para traer un siervo que anda perdido, un hijo pródigo que anda en el mundo, descarriado de las cosas de Dios, y uno lo encarrila y uno le ayuda a regresar al camino de Dios, multitud de pecados se nos es perdonados, mis hermanos.
Aparte de que Cristo pagó un precio muy alto, mi hermana, por la salvación de nosotros, nos sigue recompensando, mis hermanas, si nosotros somos instrumentos, si nosotros dejamos y le permitimos a Dios ser un vaso en sus manos. El mejor trabajo, yo siempre lo he dicho, es el que hacemos para Cristo Jesús, para el reino del Señor. El trabajo mejor pagado, quizás no lo hemos visto, mis hermanas, que tal vez venimos aquí, quizás hasta a lavar trastes, porque ahorita estamos en casa, quizás a barrer, quizás a levantar, quizás a mover lo que está aquí, pero no lo están haciendo ni para mí ni para mi esposo, lo están haciendo para el Rey de Reyes, Señor de señores, y Él paga. Miren, mis hermanos, es una paga que primeramente lo hace espiritual. Por eso Él nos daba la palabra el viernes y decía: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido, mis hermanas. Primero hay que buscar las cosas de Dios, las cosas del reino, las cosas espirituales. Entonces, mis hermanas, mis hermanos, pueblo de Dios, ¿qué estamos dispuestos a hacer para poder ir a traer las almas? Porque Cristo viene pronto, mis hermanas. Mis hermanos, Cristo está a la vuelta de la esquina. Nunca había sido tan eminente la venida de Cristo como ahora. Amén. Amén. Dice el 5, ¿verdad? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, mis hermanos, pueblo de Dios, ¿cómo está nuestra fe hoy? ¿En qué tenemos la fe? ¿Cómo está nuestra fe el día de hoy? Dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Miren, mis hermanas, mis hermanos, pueblo de Dios, a veces por la fe de nosotros, por estar aquí de rodillas, por estar en nuestras casas de rodillas, peleándole las almas al diablo, el Señor lo reprenda. Por estar diciéndole al Señor: Señor, yo creo que mis hijos son salvos. Padre, yo creo que mis hijos son tus siervos. Padre, yo creo que mi familia es salva, porque tu palabra dice, Señor, cree tú y toda tu casa serán salvos, Padre Todopoderoso. Y yo te creo, Padre bendito. Y por estar clamándole y creyéndole al Señor, Padre Todopoderoso, mis hijos te van a servir, mi familia va a venir a tus pies, mi familia te va a entregar su vida, Padre Todopoderoso. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que por la fe de ellos, por la fe de nosotros, muchos van a venir a los pies de Cristo. Aunque ellos se burlen de nosotros, aunque ellos nos tomen como locos, apártate. Pero no los sueltes en la oración. No soltemos la oración, mis hermanos. No soltemos la oración, mis hermanas. No soltemos la oración, pueblo de Dios. ¿Cuántos amigos tienes, Ebolet, que están esperando la palabra que tú tienes? ¿Cuántos amigos hay? ¿Cuánta familia tienes que está esperando que tú te afirmes para que Cristo los pueda traer a sus pies? Amén. Amén. Y miren, mis hermanos, vamos a ir a Jeremías 31-34, ya casi termino. Amén, aleluya. ¿Me regalas un agua, amor? Jeremías. La palabra de Dios nos está hablando, mis hermanos, mis hermanas. Cristo Jesús pagó un precio por nosotros. Cristo Jesús está aquí para dar salvación, para dar vida eterna. El diablo vino para hurtar, para robar, para matar, para destruir. Pero Él vino para dar vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Quiero leer estos versículos porque aquí a través de la palabra, mis hermanos, confirma de lo que yo les estoy hablando. Amén. De que por la fe de nosotros, mis hermanos, pueblo de Dios,
muchos vendrán a los pies de Cristo, pero que nuestra fe debe de ser firme en Cristo Jesús y no poner la mirada en el hombre, ni siquiera en mí, porque yo puedo fallarles. Porque quizás un día yo tenga un mal día y les pueda tal vez una mala cara, una mala acción. No pongan la mirada en mí, que Dios me libre de eso, ¿verdad? Pero no pongan la mirada en mí, pongan la mirada en Cristo. Amén. ¿Lo tenemos? Les voy a compartir algo que a mí me enseñaron. Yo bendigo a mi madre espiritual, Marta Fontes. Una mujer tremenda en la fe. Una mujer que pasó un proceso de cáncer sin decirle a nadie, pero que se metió más a la profundidad con el Señor. Y que cuando el doctor le dijo, el cáncer hizo metástasis, lo tienes en todo tu cuerpo. El Señor a ella ya le había dicho que era sana. Y ella le dijo al Señor, yo no le voy a creer al diablo porque a mí el Señor me dijo que yo soy sana. Y salió de esa clínica, de esa cita del doctor y dijo, me derrumbé, Juanita, porque la carne lo sintió. Pero a la misma vez volví a escuchar la voz que me dijo, Marta, tú estás sana, levántate. Y no declares la palabra que el diablo te acaba de dar. Y para gloria y honra del Señor, esa mujer tiene casi 2 años libre del cáncer. Libre del cáncer. ¿Cuál es la fe de nosotros en esta mañana? Amén. Amén. Dice el 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cristo Jesús y el Padre ya no se acuerdan de su pecado. Jehová de los ejércitos ya no se acuerda de sus pecados. Ya no se acuerda de mis pecados. Ya no se acuerda de tus pecados, Sebolet. Ya no se acuerda de tus pecados, siervo del Señor. Pero a veces somos nosotros mismos que estamos ahí. Ay, es que yo hice. Ay, yo les contaba que cuando yo me bauticé, esa madrugada que yo me bauticé, tuve un sueño. Señor, reprenda al diablo. Donde yo miraba esa agua cristalina, cristalina, cristalina. Que yo me sumergía solita. Nadie, no había nadie. Hasta el fondo del mar. Y cuando yo salí, miraba a aquella niña que se tiraba al fondo del mar a querer sacar lo que se había quedado ahí, a querer sacar a esa niña que se había quedado ahí. Yo no entendía el sueño, mis hermanas. Porque lo más difícil para mí, lo más difícil que yo he vivido en el Evangelio, no solamente a través de mi testimonio, sino del testimonio de alguien más, es perdonarnos nosotros mismos. Es de verdad creer que Dios ya nos perdonó. Yo hice algo tremendo cuando yo andaba en el mundo, que a mí era algo que yo lloraba y yo le decía, Señor, perdóname. Y yo sabía que el Señor me usaba para su gloria y su honra poderosamente. Yo siempre, el Señor me ha llevado a las casas, aunque yo no conozca a la gente. Me invitaban a sus casas y yo llevaba y el Señor les daba palabra. Yo andaba en el negocio y el Señor me decía, no vas a vender nada, pero vas a dar mi palabra. Y gente que se reconciliaba, mis hermanas. Y eso yo no lo andaba ahí pregonando a todo el mundo, ni diciendo a la iglesia. Mire, la única que yo le platicaba, porque yo creo mucho en la cobertura, mis hermanas. Primeramente la cobertura de Dios, pero la cobertura de mis pastores. Y yo a la única que yo le llamaba, mire, hermana, pero el Señor me acaba de decir que estoy aquí, yo vine a vender, pero el Señor no me dice que no voy a vender nada, pero que les voy a dar palabra. Amén, gloria a Dios, me decía la hermana Marta. Dale, mija, yo voy a estar orando por ti. Y yo entraba, mis hermanas, y a veces ponía un pie y el Señor me decía, esto y esto está pasando, pero no abras la boca hasta que ellos te digan.
Y empezábamos a platicar, mis hermanos, y el Señor se derramaba, la presencia del Espíritu Santo donde estábamos platicando. Yo iba con la maleta del maquillaje, mis hermanas, y las cajas del producto se quedaban ahí en la entrada. Y yo le empezaba a decir, el Señor quiere esto, y el Señor me mostró esto, y el Señor me trajo por esto. Y la gente lloraba, se reconciliaban con el Señor. Otros aceptaban a Cristo, familias completas, mis hermanas, en lo secreto. Y yo he podido ver el fruto, hermanas, de muchas veces a donde fui, donde el Señor me llevó y el Señor se glorificó. Gente que yo tengo en Facebook, por eso yo no cierro mi página, que de repente yo miro mis hermanas que se están bautizando y todo esto es para la gloria de Dios, que quizás en algún momento el Señor usó mi vida para darle una palabra, pero yo tenía fe de que el Señor lo iba a hacer, pero yo no podía perdonarme. Yo siempre estaba en el pasado. Yo le decía, Señor, si yo te fallé, mira lo que yo hice, Padre. Y aún así el Señor se glorificaba. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aquí a través de la palabra podemos entender que Él ya no se acuerda de nuestro pasado, que Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Mas en cambio lo más duro del evangelio, mis hermanos, es creer lo que Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Es creer que somos criatura nueva. Es creer que somos nacidos en el Espíritu. Y que ya no andamos caminando en la carne. Más que Cristo Jesús vive en nosotros. Y que caminamos en el Espíritu, mis hermanas. Mis hermanos, pueblo de Dios. Amén. Vamos a ir a Miqueas 7:19. Amén. ¿Ya lo tienen? Miqueas 7:19. ¿Dónde estaba, hermana? En el libro que acabamos de leer, está como unos libros adelante, atrás de él. Está 2 libros, 4 libros, 5 libros antes de Mateo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Si no lo vamos yo se lo doy para que lo lea en su casa, amén. Okay. Amén. Dice, el 19 dice, pongan atención a esto, dice la palabra de Dios. Él volverá a tener misericordia. ¿Quién es Él? Jehová. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham. Amén. El 20 ya no. Disculpen, me emocioné. El 19 lo vamos a leer nuevamente. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué echará a lo profundo del mar? Nuestros pecados. Y dice que sepultará nuestras iniquidades, hermanos. Hermanos, el Señor a veces nos quiere entregar cosas, hermanos, espirituales. Todo lo material, mis hermanos, viene por añadidura. Nunca van a oír de mi boca, mis hermanos, que yo digan que el hacer riquezas aquí en la tierra sea malo. El hacer riquezas es una habilidad, dice la palabra. Pero todo viene por añadidura. Si no tenemos que comer, miren, mis hermanos, nosotros tenemos un testimonio tremendo con mi esposo. A mi esposo ustedes casi no lo miran o no lo escuchan hablar. Pero es hombre cuando abre la boca, porque ha sido procesado, mi hermana. Se ha dejado formar en el evangelio, aunque no lo miren. Nos ha humillado de una manera tremenda las iglesias que hemos ido. Quizás no los pastores,
quizás los mismos líderes, pero hemos aprendido, mis hermanos, pueblo de Dios, que cuando alguien nos viene a humillar, nosotros tenemos que humillarnos aún más a Cristo. Porque si Cristo no abrió su boca hasta la muerte, nosotros tenemos que callar. Y a mí el Señor siempre me dice cuando pasa algo, tenga o no tenga yo la culpa, si tú abres la boca yo no te defiendo. Si tú abres la boca yo me quito. Si tú abres la boca yo no te defiendo. Y muchas veces me he tenido que tragar mis palabras. Muchas veces en el momento el Señor me dice, ve y abrázala, ve y pídele perdón. Y yo digo, pero si yo no hice nada, si no, no te defiendo. Cuando alguien nos humilla hay que humillarnos más y pedir perdón. Porque ahí es donde vamos a ser formados. Siempre pidiéndole la guianza al Señor, la sabiduría, mis hermanos. Vamos a ir a Mateo 9:2. Y ya con esto termino, mis hermanos. Amén. Amén. Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Mis hermanos, nuestros pecados han sido perdonados. Han sido echados al fondo del mar. Nuestras iniquidades han sido sepultadas. Pero ahora, mis hermanos, nos vamos a quedar como espectadores. O vamos a hacer ese puente de bendición para el que lo necesita allá afuera. Cristo quiere que nos levantemos. Que en medio de la restauración nosotros podamos abrir la boca y darle la gloria y la honra a Él, mis hermanos. Porque todo esto no se trata de nosotros. Todo esto se trata de Él que pagó un precio bien alto por nosotros. Todo esto se trata, mis hermanos, del sacrificio que Él hizo en la cruz. Pero Él no fue un mártir, mis hermanos. Él no fue una víctima, mis hermanos. Él solito se entregó por nosotros. Él solito se entregó por amor a nosotros, mis hermanos. Pero todo lo que Él vivió en esta tierra como hombre era necesario para que Él quedara de ejemplo, mis hermanos, de todo lo que Él padeció desde niño, para que nosotros lo podamos padecer y llevárselo a los pies a Él. Amén, mis hermanos. Con esto quiero terminar. Sigamos orando por nuestra familia. Sigamos orando por nuestros hijos. Sigamos orando por esos amigos que quizás en su momento nos han ofendido, que quizás en su momento nos han dañado. No te estoy diciendo que los busques. Te estoy diciendo que los lleves a los pies de Cristo, que los lleves en oración, que los lleves en ayuno. Y cuando sea el tiempo que Dios haya preparado la tierra, Él te va a decir, mándale un mensaje, hazle una llamada, invítalo a desayunar o llévalo a la iglesia. Porque ya va a estar preparada la tierra. Pero ¿cómo vamos a preparar la tierra? Con ayuno, con oración, con clamor, con un corazón humillado, con un corazón contrito hacia el Señor, mis hermanos. Aunque todo se mire volteado de cabeza, ¿cuál es nuestra fe? ¿Dónde está puesta nuestra fe? Que nuestra fe esté puesta en Cristo Jesús, mis hermanos. Que la fe esté puesta y que nuestra fe sea Cristo Jesús. Y que día con día, en vez de que nuestra fe mengue, mis hermanos, crezca. Para que el día que suene la trompeta, mis hermanos, nosotros estemos enamorados de Cristo Jesús y que hayamos sido transformados realmente en Él y podamos irnos con Él. ¿Cuántos lo creen que así va a ser, mis hermanos? Amén. En el nombre de Jesús vamos a ponernos de pie.
Vamos a alabar un ratito al Señor. Vamos a meternos y a decirle al Señor, Padre,